Bien, hematoxilina y eosina. Cuando una célula, un tejido, se tiñe de color azul, decimos que es. Y si se tiñe de color rosado, ¿cuáles son las modificaciones de superficie apical? Diversidades y estereocilios. Bueno, entonces en el laboratorio ya vimos lo que es tejido epitelial, ¿verdad? Entonces, el tejido epitelial se divide en dos tipos. ¿Cuáles son? El tejido epitelial glandular y de cubierta, ¿verdad? Entonces, el tejido epitelial, vimos que se dividía en dos, que era epitelio glandular y epitelio de cubierta, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vamos a ver epitelio de cubierta o revestimiento, es el tema para hoy. Entonces, cuando hablamos de un tejido, estamos diciendo que los tejidos son acúmulos o grupos de células organizados para llevar a cabo una función específica. Todo esto que ustedes ven aquí, se dan cuenta que es un acúmulo de células iguales, que no es lo mismo que estas células que están aquí. Entonces, tejido va a ser ver ese acúmulo de células que van a realizar una función específica. Lo siguiente, bueno, entonces, si ustedes pueden ver aquí, aquí hay tres tipos diferentes de tejidos en este dibujo. Ahorita vamos a ver los informes. Entonces, las células y la matriz extracelular hacen que cada tejido tenga un patrón único y característico. O sea, los tejidos no los podemos confundir porque todos son diferentes, porque todos hacen funciones diferentes. ¿Cómo está integrado un tejido? Matriz extracelular, células y líquido visual. Van que les dije esas fijo que van a ir en el examen, esa de memoria se la verían de saber. Entonces, un tejido está integrado por células, matriz extracelular y líquido visual. Entonces, aquí dice que las células que secretan esa matriz le dan esa característica única a cada tejido para desempeñar una función específica. Entonces, ya viéndolos en un corte histológico, vamos a ver que esos tejidos, los tres son tejido muscular. El primero que estamos viendo es músculo liso, el siguiente es músculo esquelético y el tercero es músculo cardíaco. Entonces, los tres son músculos, pero las células de cada uno le dan esa morfología específica y la función específica que van a realizar. Los tres realizan contracción, pero no quiere decir que los tres son iguales. Para empezar, miren, ustedes pueden ver el músculo liso, que yo observo los núcleos, yo observo que no puedo ver la diferencia entre una célula y otra, ¿verdad? Porque la contracción de músculo liso es casi siempre grupal. Pero cuando hablo de músculo esquelético, sí puedo ver la diferencia entre una fibra y otra y están separadas. ¿Por qué? Porque músculo esquelético puede tener una contracción individual. Y como ustedes miran aquí, no hay núcleos adentro de la fibra. ¿Se dan cuenta? Pero cuando miro músculo cardíaco es una contracción por áreas del corazón. Entonces no nos vamos a contraer ni juntos ni individuales, sino por áreas. Y por eso vamos a tener que, miren, las células tienen núcleos grandes y bien centrales, si comparamos a los otros. Y las fibras también, las fibras celulares o las células están, ¿verdad?, individuales, una después de otra. Y cuando termina una, tenemos esta unión. Y está señalado con las células. Entonces, el tejido, o sea, las células unidas juntas van a realizar una función específica.
forma de la célula. Entonces estaba mal. Bueno, entonces el concepto de tejido, ¿verdad? Sabemos que forma una base para comprender y reconocer las diferentes células dentro del cuerpo y cómo interaccionan. Entonces hoy vamos a hablar de los 4 tejidos básicos, ya lo vimos en el laboratorio, que es tejido conectivo, epitelial, nervioso y muscular. Estos dos se dividían ¿por qué? ¿Por qué? Estos dos, tejido conectivo y epitelial. ¿Esta clasificación en base a qué es? Morfología y fisiología. Forma, y estos dos en base a Fisiología. función. ¿Cómo funciona? Digamos, entonces aquí tenemos los 4. Entonces, tejido epitelial, ¿qué epitelio es este? Estratificado. Miramos varias capas, ¿verdad? Como que se miran varias capas. Estratificado. Pero estratificado, No creativo. Bueno, estratificado plano sin creativo. pero si es plano tendría que haber arriba aquí células planas. Es un pseudo, ¿verdad? Dijimos que los pseudos tienen modificaciones de superficie apical. ¿Ustedes ven ahí? Muy bien. Es urotelio. Urotelio. Bueno. ¿Por qué? Estratificado tiene que ser plano con queratina y sin queratina. Ese no es plano. ¿Verdad? Se dan cuenta, los estratificados tienen hasta 14 capas celulares. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Lo siguiente es, digamos que pensamos que es estratificado cúbico. Pudo existir que alguien pensó estratificado cúbico. Estratificado cúbico, tengo que ver todos los núcleos aquí arriba en una misma fila. Bueno, entonces miramos a todos esos que son amontonados así, eso es de los pseudo. Si fuera cilíndrico, los cilíndricos pseudocilíndricos, siempre los núcleos están todos cerca a la membrana basal. Aquí no miro nada, todos están aquí abajo. Bueno, entonces solo me queda urotelio. Bueno, pues aquí tenemos tejido conectivo, que es el siguiente tema. Sabemos que estos dos tejidos básicos los va a clasificar por la morfología o la forma celular. El muscular y el nervioso, dijimos que estos dos los íbamos a clasificar por cómo funcionan. Entonces el músculo, solo hay 3, no me va a confundir, solo hay 3. Entonces lo importante histológicamente es cómo se contraen y cómo hacen el movimiento de contracción. El sistema nervioso van a ver todas las neuronas son iguales, ¿verdad? Entonces lo importante es qué hacen esas neuronas y cómo funcionan. Bueno, entonces estoy diciendo, como les dije, que todo tejido está formado por células, matriz extracelular y líquido tisular, y todo órgano va a tener los 4 tejidos básicos. Entonces este es un corte de lengua que ustedes están viendo aquí. Y si yo digo que todo tejido debe tener los 4 es porque aquí deben estar los 4. Y es lo que está señalando los cuadritos. Epitelio está aquí arriba, vamos a hacer ahorita un acercamiento. Conectivo siempre está debajo del epitelio, es esto que ven como de color azul. Muscular es todo esto que ven rojo. Y nervioso está aquí. Y también está aquí porque aquí están los corpúsculos gustativos de la lengua. Bueno, entonces aquí estamos, esto es epitelio, estratificado plano, ¿verdad? No se mira la queratina, pero es queratinizado. Estos son los botones o corpúsculos con los que sentimos el sabor. Entonces tendríamos primero epitelial, el segundo nervioso. Aquí está músculo, todos los paquetes musculares. Y aquí tenemos tejido conectivo. Entonces siempre que miro cualquier órgano van a estar los 4 básicos. Bueno, este dibujo que está aquí, ¿a qué epitelio está haciendo referencia? Estratificado. Pero los pseudos son cilíndricos. Estratificado plano. Estratificado plano. Estas células de arriba, ¿cómo se miran? Planas. Y miren todas estas capas que están aquí. Que dije que quienes tenían de 2 a 14 capas. Estratificado plano. Estratificado. Miren, eso es normal que pase ahorita en las primeras clases, porque el cerebro está tratando de comprender la imagen. Entonces no tengan pena por equivocarse, porque a la hora del examen va a ser individual, ¿verdad? Vale, entonces aquí tenemos un estratificado plano. Entonces el tejido básico, ¿verdad?, está definido por un tejido conjuntivo que se caracteriza
glándulas, porque eso sería un tumor. El epitelio o está adentro o está afuera, ¿verdad? Va a recubrir todas las superficies externas e internas del cuerpo, todas. O sea, conducto auditivo está recubierto de epitelio, el ojo externamente está recubierto de epitelio, el pelo, todo lo del animal va a estar recubierto de epitelio, tanto por fuera, los órganos, como por dentro. Entonces, lo primero que debo hacer al ver un órgano, al hacer la estructura de un órgano, es encontrar el epitelio, porque es lo que conozco. Bueno, el epitelio glandular, vamos a tener, si los que ya vieron el video de laboratorio, glándulas exócrinas y endocrinas, y su función es secretar. Entonces tengo epitelio de cubierta y revestimiento, epitelio glandular, y las glándulas siempre van a estar en el tejido que está debajo del epitelio. O sea que ubico epitelio cubierta y revestimiento, aquí hay un montón de tejido, el 90% de las glándulas se van a encontrar ahí, en ese tejido debajo del epitelio. Y tenemos un tercer tipo de epitelio que son los epitelios sensoriales. Todos los sentidos son epitelio modificado con terminaciones nerviosas. Bueno, eso es lo que les estoy diciendo. Aquí está un epitelio estratificado plano, sin queratina. Luego tengo ese tejido subepitelial y aquí está la glándula. Entonces las glándulas siempre, la mayoría de veces, el 90% de las veces, están en el tejido subepitelial debajo del epitelio. Entonces, ¿por qué el epitelio va a mantener su forma? ¿Qué le da esa forma? Que son cilíndricos, que son planos, ¿por qué no cambian esa forma? Porque van a tener uniones celulares que realmente son proteínas de transporte, y esas uniones celulares mantienen unidas las células epiteliales lateralmente y también las mantienen unidas con la membrana basal, ¿verdad? Todas son proteínas de transporte. Se me olvida que no tengo que aprovechar Luego empezamos a hablar las modificaciones de superficie apical, ¿verdad? Entonces, las modificaciones de superficie apical solo son estos que son aquí, que tenemos que son cilios, microvellosidades y esteliocidios. Fue lo único que vimos en relación a eso. Y bueno, entonces, las uniones celulares, ¿qué epitelio es este? Cilíndrico. Esta montón de células me dice que es un pseudo cilíndrico, ¿verdad? Entonces, pseudo estratificado, cilíndrico, con cilios o ciliados, ustedes quieran ponerlo. Bueno, entonces en el polo lateral vamos a encontrar esas uniones adhescentes, o desmosomas, que mantienen al epitelio en su forma, y también eso las une con la membrana basal, que en bioquímica las hemos visto como porinas de membrana, que su función es permitir el engrado y la salida de diferentes productos, ¿verdad?, del metabolismo celular que pueda llegar a los otros tejidos. Entonces, miren, ¿por qué les sirve saber esto a ustedes? Sí, que el epitelio que está unido con la membrana basal. Bueno, esto que ustedes pueden ver aquí es un caso de pénfigo autoinmune, que supuestamente tiene una súper baja incidencia, pero yo realmente creo que es que no lo diagnosticamos de la forma correcta. Entonces, lo que está pasando aquí, oigan, es que el sistema inmune no reconoce a las proteínas adherentes del epitelio estratificado plano con queratina. El sistema inmune no conoce esas proteínas que unen a cada célula del epitelio, pero únicamente no puede reconocer a esas proteínas de unión del epitelio estratificado plano con queratina. Entonces, el sistema inmune, ¿dónde va a atacar? Va a atacar al epitelio. ¿Y por qué no ataca toda la piel? Digamos, en este caso, ¿por qué no está atacando toda la piel? Porque no en todos los lugares hay epitelio estratificado plano con queratina. El epitelio estratificado plano con queratina solo está en contacto en lugares que tenga abrasión, que debe haber protección para que nada entre, para que nada dañe el tejido. Entonces,
¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo le decimos al sistema inmune? Sí, que reconozca que el epitelio sí es del cuerpo y que no nota que ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien dijo algo ahí? Sí. Corticosteroides, porque ¿qué le vamos a decir al sistema inmune? Que se detenga, ¿verdad? Porque está atacando algo propio del cuerpo. Entonces, todo lo que ustedes están viendo aquí en los cursos sí tiene un propósito, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer, en ese caso, tenemos que tomar una muestra, porque tenemos que averiguar qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Vamos a poner algo al paciente, sí se va a ir a su casa, pero tenemos que tomar una muestra porque necesitamos saber qué es, ¿verdad? O sea, qué es lo que está pasando ahí. ¿Es una reacción a algo? ¿Sí es autoinmune? Necesitamos verificar qué es lo que está pasando. Entonces, miren, aquí este epiteto que se está separando, ¿qué es aquí? Queratina. Queratina. Entonces yo ya sé ahí que obvio que hice un corte de piel, tomé una muestra de piel. Luego vamos a hacer un acercamiento aquí, bien. Entonces esas vesículas, o sea, lo que estamos viendo ahí, esas vesículas de agua, es porque se está separando los diferentes estratos. Y como se está separando, todo el líquido intersticial está saliendo y se está acumulando aquí. Y por eso es de que está húmeda la lesión. Si hacemos un acercamiento, vamos a encontrar estas células. Ahí hay algunas bacterias, estas chiquititas que están aquí, pero es normal por la microbiota saprófita. O sea, eso dice que, o sea, es normal que va a estar en presencia bacteriana. ¿Cómo sé yo que esto es autoinmune? Primero, porque yo no miro ahí células epiteliales. Ahí no hay células propias del epitelio, sino todas esas células que ustedes ven ahí con núcleo bien basófilo, citoplasma bien basófilo, es porque todo eso que está ahí son linfocitos. Y el linfocito, una alta cantidad de linfocitos siempre está caracterizado porque es un problema del sistema de defensa. Entonces, al ver esto ya podemos decir nosotros, sí, es una enfermedad que es autoinmune. Pero si encontramos otro tipo de células, podemos decir, no, esto es tumoral, ¿verdad? Un tumor de células escamosas, dependiendo qué célula el epitelio. Pero esta ninguna es una célula epitelial. O sea, esta célula tuvo que viajar de aquí, atacar aquí, separarlo y empezar a atacar y destruir todas las células epiteliales. ¿Sí estamos? Y histología me dice al verlo y por su morfología qué célula es. Solo de verlo se sabe qué célula es. Bueno, entonces hablábamos que estas células ya entendimos que tienen esas uniones celulares que son ¿verdad? Adherentes, y esto también tiene una membrana basal. Entonces la membrana basal está formada por una lámina lúcida, o sea son dos, y una lámina densa. La lámina, estas son sintetizadas por las células epiteliales y por el tejido conectivo. O sea, la lámina lúcida es producida por el epitelio y la lámina reticular es producida por todo el tejido conectivo subepitelial. Bueno, entonces ahora, en adelante, cuando ustedes miren un epitelio y escriban alguna respuesta, tienen que poner tejido conectivo subepitelial. Ese es el término correcto. Tejido conectivo subepitelial. Bueno, lo siguiente. Los vasos sanguíneos y linfáticos no penetran la membrana basal, porque los epitelios son avasculares, alinfáticos, no tienen nervios, ¿verdad? Y o sea, quiere decir que la difusión, o sea, el alimento del epitelio va a pasar por difusión del tejido conectivo subepitelial. La membrana basal no se tiñe con hematoxilina y eosina, no se puede ver. Por eso en el laboratorio les decía, aquí está la membrana basal, la lectura es hacia arriba. ¿Por qué? Porque no se podía ver, porque la mayoría de cortes eran hematoxilina y eosina. Esta es una tinción de paso, una tinción de plata, donde se tiñó el tejido solo para ver la membrana basal. La única forma que podemos ver una membrana basal es que usemos una tinción diferente a hematoxilina y eosina. Bueno, entonces la clasificación de los epitelios, esto ya lo sabemos, tenemos epitelios simples, una capa de células sobre la membrana basal, y epitelios estratificados, varias capas de células sobre la membrana basal. Bueno, entonces los epitelios se van a diferenciar por el número de capas y por la forma de las células. También ya lo vimos en el laboratorio. Bueno, entonces vamos a empezar a practicar. Aquí está la membrana basal. ¿Qué quiere
microvellosidades, sí, por la sombra. Este que está aquí está la membrana basal. Este es epitelio Estratificado plano. plano. Aquí sí se mira un poco, ¿verdad? Sí. Bueno, este que está aquí, ahí sí se mira. Cilíndrico. Cilíndrico. Simple. Con vellosidades. Vellosidades. Este que está aquí es Cilíndrico. cilíndrico. O sea, ambos son cilíndricos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos? Pseudoestratificado. Pero los cilíndricos no tienen queratina. Todos tienen queratina estratificado plano. No tiene tampoco estereocilios. Es orotelio. Es orotelio. Muy bien, alguien dijo ahí. La tinción. La tinción, porque dije que si la membrana basal se miraba, eso no era hematomatización. Así se mira. Entonces aquí los pseudos. Sabemos que los pseudos van a ser aquellos que observamos como que fueran varias capas, pero no es cierto, es una sola capa. Y todas las células de alguna forma tienen contacto con la membrana basal. Bueno, entonces los pseudos siempre, la mayoría de veces, las células se observan aquí, miren, y arriba no observo núcleos, eso es característico de los pseudos. Y los pseudos siempre son cilíndricos y los pseudos siempre tienen modificaciones de superficie apical. O sea, si yo pienso que es un pseudo, tiene que ser cilíndrico. Y lo siguiente que tiene que cumplir es que tiene que tener modificación apical. La tengo que ver. Si es un pseudo, tiene que cumplir esas tres cosas. Ser cilíndrico y tener modificación de superficie apical, y los núcleos siempre van a estar más o cerca de la porción basal. Bueno, entonces, ¿este quién es? Estratificado plano. Estratificado, Plano. plano, Con queratina. con o sin, con queratina. Este que está aquí, ¿quién es? Aquí está la membrana basal. Urotelio de transición. ¿Va? ¿Se recuerdan que ese es porque las células de arriba se ven globosas? Este que está aquí, ¿quién es? Cilíndrico, simple, Con con microvellosidades. Voy a regresar a cilios. Están en Aquí ¿quién es? Urotelio, cilíndrico simple. con microvellosidades, ¿y este es? Estratificado plano. Entonces tengo estas opciones. O es pseudo, todo se ve en Yo desorden, no veo queratina. o es simple, ¿verdad? O es estratificado. Solo están estas tres opciones, ¿verdad? Los pseudos casi siempre son cilíndricos. Bueno, los estratificados solo hay dos opciones. Estratificado puede ser plano o cúbico, ¿verdad? No existen estratificados cilíndricos. Cuando hablo de queratina siempre es Plano. plano, ¿va? Plano. Y nunca falta el que pone estratificado cúbico. Entonces estamos aquí. Estas son las opciones. Simple, plano o plano simple, cúbico y cilíndrico. Estratificado solo puede ser queratinizado y no queratinizado y cúbico, y los pseudos solo es cilíndrico y transición. Ya no hay más opciones. Esto es todo lo que hay. Y a veces se inventan algunos. Bueno, entonces empecemos con plano simple o escamoso. Miramos que es una sola capa de células planas y el núcleo se observa grande, casi no observo ningún citoplasma. Bueno, entonces miren, aquí, este es un corte de riñón donde se da la prolongación del riñón, ¿verdad? Y por eso observamos ahí que hay sangre, eso es normal. El epitelio está aquí, ¿verdad? Igual al corte que vimos en laboratorio. Miren, jóvenes, en esto tienen que aprender a identificar las imágenes, porque los cortos, si solo saben la teoría, les va a ir mal. Porque el corto mezcla la teoría con las imágenes, ¿verdad? Entonces no es solo saber la parte teórica, es saber identificar la
Cuando lo observemos rodeando las cavidades abdominales, le vamos a llamar mesotelio y también lo encontramos en los alveolos. Entonces, todo lo que miramos cuando miramos respiración celular en bioquímica, lo que atraviesa el oxígeno y lo que atraviesa el dióxido de carbono es ese epitelio plano simple. Entonces, tiene que ser delgado para que se dé esa transferencia rápida. Entonces, ¿cómo voy a saber yo en qué órgano está qué epitelio? Pues aquí pueden ver ustedes, esta fue una de las primeras imágenes que les enseñé cuando empecé a hablar que las células se miraban diferentes. Bueno, entonces ahora ya más o menos ya empiezan ustedes a ver que ustedes observan un montón de núcleos basófilos, ya observan que hay cosas acidófilas y aquí está el endotelio epitelio plano simple, rodeando a vasos sanguíneos. Entonces, cuando un epitelio es delgado, es simple, va a estar en una localización donde sea bien profundo en el organismo, donde no se permita la llegada de bacterias ni nada del exterior, porque necesito que una función sea rápida. Pero cuando un epitelio es estratificado, está en el exterior porque debemos proteger de cualquier bacteria, virus, parásito, hongo que quiera entrar al organismo, ¿verdad? Bueno, entonces, en cavidad bucal, ¿qué piensan que vamos a encontrar? ¿Un epitelio simple o un epitelio con estratos? Estratificado. Con estratos porque algo puede querer entrar, ¿verdad? Vale. Entonces, toda la piel del animal va a tener un epitelio simple o con estratos. Estratos. Ahora nos metemos, recuerdan que vimos riñón. Riñón es la filtración más profunda, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que sea que pasó, ya pasó, sangre llega. Y en riñón encontramos epitelios simples, ¿se recuerdan? Plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, porque se supone que el sistema inmune no dejó entrar a nada. Entonces, cuando ustedes se aprendan dónde se localizan los epitelios, háganlo también con lógica, no solo memorizando, porque si solo tratan de memorizar, se les va a olvidar para la lección 2. Entonces, traten de entenderlo, ¿verdad? Entonces, tiene lógica. Si yo voy a proteger, buen pie, voy a pensar el estratificado plano. Entonces, si les viene ahí, pongan los epitelios y dónde los encuentran. Entonces, también traten de usar un poquito su lógica. Miren ahí. Este es un epitelio, todos miramos ahí, plano simple, ¿verdad? No hay pérdida. Ahora los cúbicos, miren, los cúbicos casi siempre son así, redonditos. Casi siempre los cúbicos tienen esa forma como redonda, ¿verdad? Entonces ahí está, miren, ese está fácil, ¿verdad? El que le viene siempre es en el corto, acá casi es cúbico simple. Y sabemos que los cúbicos pueden ser con cilios o con microvellosidades. Este iocilio siempre, ¿qué forma tiene? Cilíndrico. Este iocilio solo está en cilíndricos. Bueno, entonces aquí tenemos, miren, fácil, ¿verdad? Estratificado, cilíndrico simple con microvellosidades. ¿Dónde lo voy a encontrar? Microvellosidades. Va a estar en un lugar donde yo necesito absorber. ¿En dónde se absorben los alimentos? En el intestino delgado, ¿verdad? Entonces vamos a encontrarlo nosotros, cilíndrico simple con microvellosidades en el intestino delgado. Bueno, entonces decíamos que para sacar esos cilios, algo que tiene que salir del organismo, como el moco, entonces, ¿en dónde va a estar un cilíndrico con cilios? La nariz, todo lo que tiene que ver con sistema respiratorio, porque la función del cilio es sacar hacia afuera. Y el estereocilio, se recuerdan que su función iba a ser permitir la salida de los espermatozoides, entonces solo va a estar en el aparato reproductor de macho. Entonces ahí miren, nadie se va a confundir en eso, microvellosidades solo es como una sombra, solo vamos a observar como esa sombra. Bueno, los estratificados, ya sabemos que estratificado es plano no queratinizado o queratinizado y es para proteger del ambiente, entonces vamos a encontrarlos siempre en relación al exterior y los vamos a nombrar en base a la célula más apical. Entonces tenemos aquí. Este está fácil porque el artefacto de separación me deja ver la queratina. Y esta forma, que ustedes observan ahí, es la forma de la huella dactilar. Entonces todos tenemos diferentes depresiones en el epitelio. Miren, este no es igual que esto.
Y esas depresiones es la que le dan la forma única a la huella dactilar. Y vimos en la parte del laboratorio los diferentes estratos, ¿verdad? Que era el estrato basal, los que ya vieron en el laboratorio con melanocitos. Después tenemos el espinoso, el granuloso, el lúcido y el estrato córneo. Entonces miren quién se va a confundir en ese epitelio, miren el tamaño. Entonces aquí tenemos, aquí estaría la membrana basal, espinoso, granuloso, lúcido y córneo. Y tenemos el estratificado cúbico, que casi siempre el estratificado cúbico tiene de 2 a 4 capas nomás. No va a pasar de eso. Ya casi termino. Bueno, entonces tenemos aquí estratificados cúbicos, casi siempre también están en forma así circular. Y los pseudos, que solo tenemos cilíndrico y de transición. ¿Y dónde se ubica? Entonces dijimos que cilíndrico con cilios va a estar en el sistema respiratorio, con estereocilios va a estar en el reproductor de macho, o sea, conducto eferente, epidídimo, y con microvellosidades va a estar en el intestino. Bueno, ¿quién es ese que está ahí? Muy bien. El pseudo siempre es cilíndrico y tiene que tener alguna modificación ahí arriba. ¿Qué piensan que es eso? Cilios. Miren, los estereocilios van a tener la mitad del tamaño de la célula, ¿verdad? Entonces, si fuera aquí estereocilios, tendría que quedar como aquí en la imagen. Muy bien. Y tenemos de transición que siempre se encuentra en ¿dónde? ¿En qué sistema? Urinario. Riñón no, urinario. Bueno, y los sensoriales, ¿verdad? Que hablamos que van a ser los diferentes sensores. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a empezar a practicar, ¿verdad? ¿Listos? Como solo están respondiendo los de aquí, las dos primeras filas no van a responder ahora. Van a responder allá arriba. ¿Listos? Bueno, entonces, los primeros 5, mito, para dulce. Ustedes 5 van a responder estos dos. Bueno, pues, vamos. Ahí ustedes 5. ¿El primero quién es? Simple cilíndrico. Ustedes no pueden responder. ¿Este quién es? André, fíjense que va que no es uno secreto de aquí. Que no pueden. ¿Quién es? ¿Es ese? Epitelio pseudociliar. No,
Entonces, ¿qué forma tiene? Bien cilíndrico simple. Bueno, entonces, vaya. Otra vez ustedes, 5 que no contestaron las dos. Este que está aquí, ¿quién es? ¿Usted? Plano simple. Vamos con los siguientes. Bueno, ustedes 5, ahí todos los... ¡Ay, más va! Porque atrás está escondido Efraín. Bueno, entonces ustedes aquí de este lado. Veamos David, allá, María José, ¿sí? Bueno, vamos. Este que está aquí, ¿quién es? ¿Pero si es estratificado no puede ser? Ah, no, es estratificado plano. Bien, estratificado plano. Este que está aquí, ¿quién es? Cilíndrico, pero ¿qué más? Esta montonazón de células no puede ser simple. ¿Cómo? Pseudoestratificado. Miren ahí los estereocilios. Pseudoestratificado, cilíndrico. Vaya, los que siguen allá. 5, ustedes. Eso está fácil. ¿Este quién es? Pseudoestratificado. Cilíndrico. Muy bien. Estereocilios. Bueno, estereocilios, o sea que esto que está aquí son espermatozoides. Miren, los estereocilios dijimos que era casi la mitad de la célula. Bueno, la siguiente porque les tocó solo uno. Este que está aquí, ¿quién es? Este que está aquí, a ver, los que siguen. Los que siguen. La que sigue, ya donde está Salvador, donde está alguien ahí comiendo. Aquí. Esta, ¿cuál es? ¿Plano? Estratificado con queratina. Muy bien. Esta aquí, sí, desde Carla. Acá, ¿este quién es? Sí, Ala. Sí, es estratificado, pero ¿qué más? ¿Certificado qué? Plano con queratina. Bueno, vamos ahora ustedes mismos, el 11. Estratificado. Estratificado. ¿Estratificado qué? Ahora dicen los tímidos, son rápidos. Pero los estratificados solo hay 2 opciones. ¿Cuáles son? Queratina o no queratina y cúbico. Ese no es cúbico, aquí no miro yo un cubo. Entonces, ¿quién es? Plano. Ahora, ¿tiene o no tiene queratina? No, entonces su nombre es estratificado. Vale. Este que está aquí, ahora aquí abajo, la fila que sigue, ¿sí? 5. Bueno, este que está aquí, ¿quién es? Plano simple. ¿Cómo? Ninguno habló ahí, chicas. ¿Cuál es? Plano simple. Está aquí irradiando un vaso sanguíneo, entonces se llama endotelio. Esa es la respuesta. Vamos, aquí, ¿sí? 5. Esta que está aquí, ¿quién es? Pseudoestratificado. ¿Cómo es? ¿Pseudo? ¿Qué forma tiene? Cilíndrico con. Vaya, vamos, entonces la siguiente fila. Aquí. Ese que es fácil. ¿Ese quién es? Cilíndrico simple. ¿Este quién es? Protelio. ¿Este quién es? Pseudoestratificado.
microvellosidades. Simple con microvellosidades. Hay dos errores comunes. A veces nombran todo el epitelio y no dicen la forma, que es lo más común. O sea, dicen estratificado, queratina, un montón de cosas. Y nunca dicen la forma. Entonces lo tienen malo porque no dicen la forma. Ese es el error más común. O sea, que dicen estratificado con queratina, se encuentra en no sé dónde y nunca dicen que es blanco. Esa es. El segundo error más común es que ponen que es estratificado simple. Eso es bien común, bien, ¿verdad, Ricardo? Ricardo es el que califica. Eso es. Entonces, fíjense bien cuando lo escriben, porque a veces, miren, no es que no lo sepan, sino que no lo escriben en orden. Entonces, escríbanlo en orden, ¿verdad? O pongo la forma primero, o pongo los estratos o lo que sea, pero fíjense que vaya completo. Bueno, ahora sí, a ver, ¿quién quiere decir el 20? ¿Quién quiere decir el 20? Levante la mano. La pregunta 20. ¿Alguien que quiera decirlo? No, levante la mano. ¿Quién quiere? Luisa, yo voy a decir. Yo la ayudo. ¿Quién no quiere decir? El 20. Yo, no sé, pero antes de ponerlo, ¿quién lo quiere decir? Yo quiero. Andrea lo va a decir. Si es cúbico, pero ¿qué más? Cúbico. Muy bien. Una pregunta del corte. Entonces, el corto de esta unidad lo voy a dejar para